Perdí la vida desangrándome lentamente, mientras mi madre, con la misma frialdad de siempre, se dedicaba únicamente a velar por la salud de mi hermano menor. Cuando ella entendió la magnitud de lo que realmente estaba ocurriendo, ya no quedaba nada por salvar. El accidente fue brutal, los metales se retorcieron como si fueran papel, y mi pecho se partió literalmente en dos. Necesitaba atención urgente, pero en lugar de priorizarme, mi madre, quien no solo era la directora del hospital, sino también la mujer que me trajo al mundo, reunió al mejor equipo médico para revisar a Félix, mi hermano, quien solo tenía unos cuantos arañazos superficiales. Aún así, ella ordenó escáneres completos, resonancias, exámenes minuciosos como si él hubiese estado al borde de la muerte. Mientras tanto, yo estaba en la camilla, mi sangre empapando las sábanas, rogando con la poca voz que me quedaba, pero lo único que recibí fue una exhalación impaciente. ¿Otra vez con tus dramas, Jonás?, me dijo como si pedir auxilio fuera una ofensa. ¿Ni siquiera ahora puedes dejar de llamar la atención? Mi cuerpo temblaba, no por frío, sino por la desesperanza. Poco después, perdí el conocimiento y en la sala de operaciones, mi corazón dejó de luchar. La muerte llegó sin ceremonia, silenciosa, como siempre imaginé que llegaría para mí, sin lágrimas, sin manos aferradas a las mías, sin nadie esperando del otro lado. Pero algo extraño sucedió. Sentí que mi alma flotaba, aún atada a este mundo por un hilo de rabia, y me vi a mí mismo, o lo que quedaba de mí, desde un rincón del techo. Allí estaba ella, mi madre, sentada al lado de la cama de Félix, murmurando oraciones con un rostro bañado en falsa preocupación. «Félix, cariño, despierta, no me hagas esto», susurraba con la voz quebrada, como si él fuera el centro del universo. Mi padre, siempre con esa mirada de tormenta contenida, no tardó en señalarme, o lo que quedaba de mí, incluso en mi ausencia. Todo esto es culpa de Jonás. Si hubiera actuado como un verdadero hermano, Félix no estaría aquí. Yo los miraba desde la esquina, invisible, como siempre fui para ellos. Los médicos rodeaban a Félix y al comprobar que estaba fuera de peligro, uno de ellos se atrevió finalmente a mencionar mi nombre. «Disculpe, señora Rivas, ¿está segura de que no deberíamos revisar a Jonás? Sus heridas parecen críticas». La mirada de mi madre, que minutos antes era compasiva con Félix, se tornó en una mezcla de repulsión y desprecio. «¿Ahora quiere hacerse el muerto también?», dijo con voz de hielo, siempre intentando manipular. ¿No ve lo que le hizo a su hermano? Sentí una punzada, un eco de lo que alguna vez fue dolor físico. Seguía sin importarles. No importaba cuánto gritara, cuánto sufriera, cuánto muriera. Entonces, ella tomó su teléfono, marcó mi número y una enfermera, con gesto incómodo, colocó el celular junto a mi oído. Esperaba una súplica, una señal de preocupación. En su lugar, escuché la misma voz de siempre, cargada de desaprobación. «Jonás Gutiérrez, ¿cuándo vas a levantarte de esa cama y pedirle perdón a tu hermano?». Mis últimas esperanzas se desvanecieron. Recordé ese momento cuando llegamos al hospital, como le supliqué que me ayudara. Y aún con mi cuerpo roto, su respuesta fue idéntica, siempre buscando atención. Luego se giró y se fue, llevándose con ella a todo el equipo médico, abandonándome. La enfermera, con los ojos vidriosos, no soportó más. «Señora Rivas». «Jonás no aguanta más», dijo en voz baja, pero mi madre soltó una carcajada amarga. «¿Y cuánto te pagó ese chico para que le sigas el juego? Esto ya es ridículo». Justo en ese instante, Félix, quien había estado fingiendo estar inconsciente, abrió los ojos lentamente, como si todo hubiera sido planeado. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Dónde está Jonás? ¿Está bien?». Mi madre, al ver al dulce Félix preocupado, endureció la voz de nuevo. Su papel de madre preocupada volvía a escena. «¿Ves, Jonás? ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Está herido por tu culpa, y aún así se preocupa por ti. Si no estás aquí en 3 minutos para disculparte, no vuelvas a mostrarme la cara». Colgó el teléfono con furia, respirando como si hubiera corrido una maratón. Mi padre, junto a ella, solo gruñó con desdén. ¿Para qué molestarse en llamarlo?
Ese chico casi mata a Félix. Félix, con su habitual teatro, agachó la cabeza, puso cara de arrepentido y levantó la mirada justo en el momento preciso. Mamá, papá, no se enfaden con él. Jonás, él nunca me perdonó por ganar la beca para estudiar fuera. Creo que por eso me odia. Una risa seca salió de mí. Incluso muerto, Félix seguía sembrando veneno en sus corazones. Y ellos lo bebían sin dudar. Mi madre reaccionó como lo había hecho toda la vida, sin cuestionar. ¿Y para qué queremos mandar a un egoísta como ese al extranjero? ¿Quién sabe cómo ha vuelto de trastornado? Pero Félix sabía cuándo recular. Mamá, no te enfades. Estoy seguro de que Jonás tenía sus motivos. La expresión de mi madre se suavizó, como si esas palabras fueran un bálsamo. Félix, eres un ángel. Por eso él siempre se aprovecha de ti. Era su don. Manipular. Decir lo correcto en el momento exacto con la entonación precisa. Y yo, aún muerto, lo entendía mejor que nadie. Podía contar cada una de sus mentiras, revelar todas sus artimañas y aún así, siempre sería el envidioso, el exagerado, el problemático. Y en medio de esa pantomima familiar, la puerta se abrió de golpe. Almudena Gutiérrez, nuestra hermana mayor, irrumpió en la habitación como una ráfaga. Su rostro era pura angustia, su voz temblaba. ¿Dónde está Jonás?, preguntó con desesperación. Mi madre evitó mirarla. No es momento, Almudena. Está descansando. ¿Descansando? ¿Alguien lo ha visto? Acabo de recibir un mensaje que dice que Jonás ha muerto. El silencio fue absoluto. Papá se acercó, con esa mirada de piedra que usaba para intimidar. Debe ser una broma de mal gusto, murmuró. Pero sus manos temblaban. Sus ojos no sostenían la mirada de Almudena. ¿Dónde está Jonás?, gritó ella, empujando a un residente que intentó detenerla. Y entonces corrió. Nadie la detuvo. Ni siquiera lo intentaron. La seguía un joven enfermero, el único con algo de humanidad en su rostro. Almudena bajó las escaleras, giró por el pasillo principal de urgencias y allí me encontró. Mi cuerpo, cubierto por una sábana gastada, estaba abandonado en una camilla como si fuera basura. No en una sala digna. No en una morgue. En un pasillo. No, susurró, quitando la sábana con manos que no dejaban de temblar. Jonás. Sus lágrimas caían como lluvia torrencial. No la veía llorar así desde que éramos niños y papá rompió nuestro peluche favorito. Pero esta vez no era un juguete. Era yo. Era su hermano. ¿Qué te hicieron?, dijo, abrazando mi cuerpo sin vida. ¿Quién te hizo esto? El enfermero, paralizado, le ofreció un pañuelo. Ella lo ignoró. Se incorporó con rabia y fuego en los ojos. ¿Quién lo atendió? ¿Quién estaba a cargo cuando lo trajeron? Nadie, señorita, dijo el joven con una voz casi inaudible, bajando la mirada. No se le asignó ningún equipo médico. Fue su madre quien dio la orden directa. Toda la atención debía concentrarse en Félix. Las palabras le cayeron a Almudena como una puñalada. Se rió, pero no era una risa de humor, sino un estallido de incredulidad cargado de rabia y dolor. Esa carcajada era idéntica a la que yo solté segundos antes de que mi alma se apagara. Una mezcla desgarradora entre impotencia y una verdad insoportable. ¿Así que lo dejaron morir?, murmuró ella. ¿Solo? ¿En un pasillo? ¿Como si no valiera nada? El enfermero tragó saliva con dificultad. Él pidió ayuda, le rogó a su madre. Yo lo escuché. ¿Tienes pruebas de eso? La mirada de Almudena lo atravesaba como si pudiera ver su alma. Él dudó, sus ojos recorrían los muros como si temiera que hasta las paredes pudieran hablar. Pero Almudena no vaciló. Le sostuvo la mirada con firmeza y, con una voz que no admitía réplica, le ordenó. Entonces consíguelas. Se dio media vuelta sin decir más y regresó al área de Félix, pero no para entrar a su habitación.
Caminó con pasos firmes directamente hacia administración. El aire dentro del hospital se volvió denso, como si incluso las paredes entendieran que algo inevitable se acercaba. Aquella noche, Almudena se encerró sola, con el celular de Jonás que había logrado recuperar. Estaba aún encendido, milagrosamente, con apenas un 4% de batería. Mientras revisaba los archivos, su rostro mutaba en cada segundo, pasaba de la tristeza más pura al horror absoluto, hasta que finalmente quedó inmóvil, envuelta en una calma aterradora. Uno de los archivos de audio, grabado sin intención, se activó automáticamente. Se oía a Jonás, con la voz debilitada por el dolor, rogando: «Mamá, por favor, me duele. Estoy sangrando». Y de fondo, la respuesta que partió el alma de Almudena: «Dios mío, siempre tan exagerado. Siéntate ahí, que ahora no tengo tiempo para tus tonterías. Tu hermano casi se rompe un hueso». La pantalla del celular se apagó justo cuando terminó el archivo, y con ella también pareció apagarse algo dentro de Almudena. La siguiente mañana, cruzó los pasillos del hospital con una sola dirección en mente: el despacho de su madre. No tocó la puerta. No lo necesitaba. Entró como un huracán. ¿Por qué estaba el cuerpo de Jonás abandonado en un pasillo? La mujer, sentada tras el escritorio, ni siquiera levantó la vista. «Almudena, estás exagerando». «¿Ah, sí? ¿También exagero esto?». Colocó el celular sobre el escritorio. Su madre lo miró, dudó, y por primera vez en años pareció tragarse su orgullo. «Eso no cambia nada», dijo finalmente, con el tono de quien ha borrado la compasión de su interior. «Tú lo mataste», soltó Almudena con una frialdad glacial. «Cuidado con lo que dices, niña». «No, tú lo mataste», repitió más despacio mirándola a los ojos. «Y no pienso callarme». Al salir, cerró la puerta con un golpe seco que resonó por todo el pasillo. Fue entonces que una enfermera se le acercó. Tenía las manos temblorosas y los ojos enrojecidos. «Señorita Gutiérrez, hay algo más que necesita saber. No lo grabé, pero yo estuve allí. Lo vi. Lo viví. Y lo que pasó, lo que hizo su hermano, no tiene perdón». La enfermera se llamaba Lucía Navarro. No debía tener más de 30 años, pero esa noche la había envejecido una década. Hablaron en una sala vacía, con las luces tenues y las persianas cerradas, como si la verdad que iba a salir a la luz fuese demasiado obscura para el día. Vi cómo su madre desvió todo el personal médico hacia la habitación de Félix. Y vi cómo Jonás gritaba, imploraba. Almudena no decía nada. Grababa. Lucía bajó la mirada. ¿Y Félix? Félix se estaba riendo. No mucho. Pero lo vi. Fingió perder el conocimiento justo cuando lo iban a mover. Cayó como un muñeco. Pero no tenía heridas reales. Nada. Solo un rasguño leve en la frente y una torcedura de muñeca. ¿Estás dispuesta a testificar?, preguntó Almudena sin vacilar. No puedo. Ya fui amenazada. Si hablo me despiden. No tengo a dónde ir. Pero puedo contarte todo. ¿Y si encuentras cómo usarlo? Lucía sacó una libreta pequeña del bolsillo. Estaba llena de notas, nombres, horarios, frases sueltas, registros. Era más que un testimonio. Era la grieta por donde podía entrar toda la verdad. Esa noche, Almudena no cerró los ojos. Releyó cada línea, escuchó cada audio del celular de Jonás, incluso uno que él mismo había grabado sin que nadie lo supiera. Era del día antes del accidente. Una conversación entre hermanos. ¿Por qué haces esto?, preguntaba Jonás. ¿Hacer qué?, respondía Félix con su voz suave, esa voz calculada que usaba como una máscara. Te haces el bueno, y delante de mamá sueltas justo lo necesario para que parezca que yo te trato mal. Tú no me tratas mal. No aguanto tus juegos. Pues será eso porque a ella sí le importo. A ti ni eso te queda. El audio terminaba con un portazo. Almudena se quedó mirando la pantalla apagada, inmóvil.
Su mirada se endureció como nunca. Al día siguiente, fue al hospital con ropa sencilla, pero con la determinación de una tormenta. Fue directo al comedor médico. Encontró al doctor Valverde tomando café, solo en una esquina. Era un hombre serio, siempre había mantenido distancia de la familia Gutiérrez. Necesito saber quién fue responsable del informe de urgencias de Jonás, dijo ella sin rodeos. ¿Qué estás buscando, Almudena? Solo la verdad. Él bajó su taza, la miró con seriedad y asintió. Tu madre dio la orden de dejar el informe abierto, como si Jonás nunca hubiese sido ingresado. Legalmente él no estuvo aquí. Si buscas en archivos, no existe registro. Fue admitido como acompañante. El único parte médico que hay es uno firmado por ti, cuando reclamaste el cuerpo. Almudena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y cómo se revierte eso? Con pruebas muchas. Pero si decides mover esto, caerán muchos. Y no todos serán enemigos tuyos. No respondió. Se fue. Pero al llegar a casa, algo la detuvo. Su madre estaba sentada en la sala, junto a Félix. Él se veía débil, envuelto en una manta, con la expresión triste de quien finge culpa. Almudena, dijo su madre sin moverse. Ya hemos pasado por suficiente, no hagas esto más difícil. Ella no dijo nada. Subió a la antigua habitación de Jonás. Todo seguía allí, sus libros, su cuaderno, su reloj. Intacto. Entonces lo vio, un sobre blanco con su nombre escrito en la letra de su hermano. Temblando, lo abrió. Era una carta fechada 3 días antes del accidente. Almudena, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Estoy cansado. Mamá ya no me ve. Papá nunca me escuchó. Y Félix, él ya no es mi hermano. No sé si lo fue alguna vez. Pero tú siempre me viste. Gracias. Si algo me pasa, por favor, no los dejes salirse con la suya. Aunque no puedas hacer justicia, al menos asegúrate de que alguien sepa que existí. Que fui real. Que también era su hijo. Ella se sentó sobre la cama, apretando la carta contra el pecho. No sabía cómo, pero en ese momento supo que no iba a parar. No mientras ellos caminaran libres por el mundo como si nada hubiera pasado. Esa misma noche, su celular vibró con una llamada desconocida. Contestó con voz baja. ¿Almudena Gutiérrez? Sí, ¿quién habla? Tengo algo que necesitas ver. Es sobre tu hermano. Pero no es fácil de mirar. ¿Qué es? Una grabación del pasillo de urgencias. De la noche en que murió. La voz del hombre era neutra, casi desinteresada, como si hablara de cualquier expediente más. Pero lo que dijo a continuación la dejó sin aliento. Una cámara fue olvidada encendida. Un auxiliar de limpieza la dejó grabando por accidente. Nadie se dio cuenta. Registró todo. ¿Dónde estás? Archivo de vigilancia. Planta 2, en el sótano. No avises a nadie. Almudena colgó sin dudar. Salió de casa sin despedirse, con la chaqueta mal puesta y el corazón galopando. Bajó por las escaleras del hospital hasta una planta olvidada por todos. Los pasillos eran fríos, las luces parpadeaban, las puertas chirriaban. En vigilancia técnica, la puerta estaba entreabierta. Dentro, un hombre de unos 50 años la esperaba frente a una torre de monitores antiguos. ¿Eres tú?, preguntó. Eres igual que él. Mismo gesto en la mandíbula. Se giró hacia la pantalla. Mira esto. Y entonces presionó play. En la pantalla, el pasillo de urgencias cobraba vida. La cámara temblorosa captó el momento exacto en que 2 paramédicos entraron apresurados, cargando un cuerpo que apenas conservaba fuerzas. Era yo, con la ropa empapada de sangre, la mirada vacía y los labios buscando aire. Segundos después, mi madre apareció en escena, enfundada ya en su uniforme de trabajo. Me miró por un breve instante, pero no hubo ni un gesto ni una señal de alarma, ni el más mínimo rastro de angustia en su rostro.
Pasó de largo como si mi existencia fuera un estorbo y se dirigió directamente hacia la otra camilla. Allí yacía Félix, con la cabeza recostada teatralmente sobre un brazo, los ojos cerrados como si estuviera sumido en un profundo sueño. Sin perder un segundo, mi madre levantó la voz con autoridad. Equipo 3 y 5 conmigo. Quiero escáner completo para el paciente Félix Gutiérrez. Uno de los enfermeros intentó intervenir, señalando con urgencia. Doctora, el otro joven está perdiendo mucha sangre. Ella giró el cuello lentamente, me miró, y aunque el video no tenía sonido, su cara lo decía todo. Fastidio. Molestia. Repulsión. Movió la cabeza con desdén y agitó la mano como si apartara una mosca molesta. Y entonces ocurrió algo que quebró a Almudena. Félix, creyendo que nadie lo veía, abrió levemente un ojo y sonrió. Una sonrisa pequeña, perversa, apenas visible pero suficiente. Luego volvió a cerrarlos como si nada. Dios mío, susurró Almudena llevándose la mano a la boca. ¿Alguien más tiene acceso a esto?, preguntó ella con voz tensa. No, respondió el técnico. Nadie revisa estos archivos, solo yo. Pero me dolió. Ese chico no merecía morir así. ¿Puedo llevarme esto? No, pero puedo darte una copia. Bórrala si no vas a usarla. Si esto sale a la luz, habrá consecuencias. Para todos. Mientras el archivo se copiaba lentamente a un pendrive, Almudena no apartó los ojos de la pantalla. Observaba una y otra vez esa escena. Su madre ignorándome. La sangre. El desprecio. La frialdad. Cuando el técnico le entregó la copia, la sostuvo como si tuviera en las manos un diamante maldito. Salió de allí sabiendo que ahora poseía la prueba que siempre necesitó, pero también entendiendo que, a partir de ese momento, se convertía en un objetivo. Aquella noche, Almudena decidió hacer algo más. Esperó a que su madre se durmiera y, en completo silencio, se infiltró en su despacho dentro de casa. Sabía que allí guardaba duplicados físicos de cada expediente médico que supervisaba. Buscó cuidadosamente la carpeta correspondiente al 23 de mayo. La encontró. La abrió. Vacía. Solo una hoja, un formulario de admisión a nombre de Félix Gutiérrez. Ningún rastro de Jonás. Era como si jamás hubiera estado allí. El enojo le trepó por la garganta como un incendio. Pero antes de irse, sus ojos detectaron algo más, un pequeño cuaderno de notas. Sabía que su madre acostumbraba a escribir allí pensamientos sueltos, citas médicas, reflexiones personales. Lo hojeó con rapidez. Entre anotaciones sobre pacientes y listas de medicamentos encontró una frase que la congeló. Jonás no aprende. Siempre necesita atención. No es como Félix, tan tranquilo, tan noble. A veces me arrepiento de no haberlo enviado lejos cuando tuve la oportunidad. Salió del despacho con el alma desgarrada. Al día siguiente, se encerró en su habitación con todos los elementos sobre la cama: el pendrive, el cuaderno, la carta de despedida de Jonás, las notas de Lucía, los audios de su celular. Abrió su portátil, creó un nuevo documento y lo tituló Informe Gutiérrez, la verdad sobre el 23 de mayo. Pero justo antes de escribir la primera línea, recibió un correo electrónico. El remitente era desconocido. El asunto, segura de que Jonás era inocente. El mensaje tenía un archivo adjunto. Era un video grabado desde un celular. En él, se veía a Jonás discutiendo a gritos con Félix dentro de un auto, justo antes del accidente. La cámara temblaba, la calidad era baja, pero el audio era claro. Y justo antes de que el video se cortara abruptamente, se escuchaba a Jonás decir: «No sabes de lo que soy capaz si vuelves a mencionar eso sobre Almudena». El mundo de Almudena, que había comenzado a reestructurarse, se volvió a quebrar. La habitación parecía más pequeña, más cerrada. El aire más denso. La frase de su hermano martillaba su mente una y otra vez. Reprodujo el video 4 veces. Detuvo cada segundo. Analizó cada expresión.
Jonás con el rostro alterado, gritando desde el volante. Félix, en el asiento del copiloto. Pero no había contexto. No se oía lo que Félix había dicho antes. Solo quedaba esa frase, lo suficientemente poderosa como para hacer tambalear todo lo que Almudena creía saber. ¿Y si Jonás no era del todo inocente? ¿Y si su dolor se había transformado en rabia, en resentimiento, en un impulso que había desatado la tragedia? Pero entonces recordó algo esencial. Félix siempre supo cómo manejar la narrativa. Siempre. Volvió a ver el video del hospital. La sonrisa. El teatro. La forma en que manipulaba incluso con los ojos cerrados. ¿Y si ese video había sido enviado por él? ¿Y si era una manipulación más? Verificó los metadatos del archivo. Antiguo. Comprimido. Sin rastros. Sin autor. Sin origen confiable. Decidió investigar más. Se obligó a recordar quién más podría haber estado cerca de ellos justo antes del accidente. Y entonces pensó en Lucas, el mejor amigo de Jonás durante años. Se habían distanciado hacía meses, pero ella nunca supo por qué. Buscó su número. Todavía lo tenía. Hola Lucas, soy Almudena Gutiérrez. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué quieres? Hablar de Jonás. Llegas tarde. No quiero culparte. Solo necesito saber qué pasó antes del accidente. ¿Sabes algo? Lucas dudó, respiró hondo. ¿Dónde estás? Se encontraron en un bar de barrio, de esos con olor a fritura vieja y desinfectante barato. Lucas estaba más flaco, ojeroso. Fumaba con ansiedad. Jonás cambió después de lo de la beca. Se volvió apagado. No hablaba. Pasaba las noches escribiendo en un diario. ¿Un diario? Sí. Lo escondía bien. Decía que algún día iban a necesitar saber su versión. ¿Tuvieron una pelea? Sí, le dije que dejara de obsesionarse con Félix. Que no podía vivir para demostrar que era mejor que él. Me gritó. Me llamó traidor. No volvimos a hablar. ¿Y esta grabación del coche? Lucas arqueó una ceja. ¿Qué grabación? Ella se la mostró. Lucas la vio una vez, frunció el ceño y soltó una carcajada amarga. Esto está cortado. Yo iba detrás, en otro coche. Jonás gritaba, sí, pero porque Félix acababa de decirle que lo iban a desheredar. Que mamá ya no iba a pagarle la universidad. Que lo iban a echar de casa. Que todos, incluso tú, lo veían como un inútil. ¿Y qué pasó después? Jonás se quebró. Aceleró. Perdió el control. Pero no quería hacerle daño. Estaba destruido. No tenía a nadie. Almudena sintió un nudo en el pecho. ¿Puedes testificar? Si tú haces público esto, yo lo firmo. Me da igual ya. Volvió a casa sabiendo que la grabación había sido una trampa. Otra manipulación. Pero esa no fue su única revelación esa noche. Al revisar por quinta vez el cuarto de Jonás, corrió un póster de la pared. Detrás, entre los tablones, encontró algo, una libreta. Era el diario. La letra de Jonás era desordenada pero precisa. Había escrito todo, desprecios de su madre, burlas de Félix, humillaciones, como lo hacían parecer inestable frente a todo el personal. Incluso una conversación entre sus padres. No sé por qué sigue aquí. No va a ser médico. Ni siquiera sirve para eso. Al menos Félix tiene futuro. Jonás solo sabe quejarse. Las lágrimas le caían sobre las páginas. No las secó. Siguió leyendo página tras página hasta llegar a la última. Si algo me pasa, revisa el archivo encriptado. El código es tu fecha de nacimiento. Está en mi portátil. Lo llamé, ¿verdad? Almudena se congeló. Corrió al portátil de Jonás. Lo encendió. Buscó. Ahí estaba, una carpeta titulada Verdad. Ingresó su fecha de nacimiento.
El archivo se abrió. Decenas de documentos, grabaciones, fotografías, transcripciones. Pruebas de que Félix había falsificado sus notas para conseguir la beca. De que su madre había manipulado informes. De que su padre... Los documentos no solo contaban la tragedia de Jonás. Eran dinamita pura. En una de las carpetas, había pruebas claras de que su padre había utilizado su cargo en el hospital para silenciar denuncias de otros pacientes. Manipulación sistemática, favores médicos encubiertos, expedientes borrados, tratamientos negados. El archivo era un mapa del infierno. Y justo cuando Almudena terminaba de revisar una de las últimas carpetas, su celular vibró. Un mensaje sin firma. Te metiste en el lugar equivocado. Ya no hay vuelta atrás. Félix. A la mañana siguiente, el hospital no parecía el mismo. No era la típica agitación de siempre. No se oía el barullo de los carros de medicación ni el constante eco de pasos. Había algo denso en el aire, como una niebla invisible, espesa y tensa. Una calma antes del desastre. Almudena entró por una de las puertas laterales. En su mochila, entre libros desgastados de medicina, llevaba el portátil de Jonás. Cada paso que daba se sentía como una traición a su propia seguridad. No había dormido ni un minuto. Había pasado la noche entera escarbando en cada archivo, en cada nota, en cada grabación. Lo que descubrió superaba cualquier teoría. No era simplemente negligencia o favoritismo familiar. Era una red de encubrimiento emocional e institucional. Décadas de manipulación organizada. Y todo había sido documentado con precisión quirúrgica por su hermano, como si hubiera sabido que algún día sería necesario. Se detuvo frente a la puerta del despacho del doctor Urrutia, el director general del hospital. Siempre había creído que era un hombre justo. Ahora iba a comprobar si también era valiente. Tocó 2 veces. No esperó respuesta. Entró. Almudena, dijo él sorprendido. ¿Qué pasa? Tengo algo que necesita ver. Pero no aquí. Necesito una sala sin cámaras ni micrófonos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi hermano no murió por accidente. Fue ignorado deliberadamente. Y eso no es todo. Hay negligencia criminal. De altos cargos. Incluyendo a mi madre. Urrutia no preguntó más. Se levantó sin emitir juicio y la condujo por un pasillo lateral hasta una sala destinada a entrevistas de casos delicados. Cerró la puerta. Corrió las persianas. Almudena colocó el portátil sobre la mesa y lo abrió. Le mostró todo, las grabaciones, los audios, los registros, las fotos, las capturas de pantalla de chats, los informes médicos adulterados. Urrutia permaneció en silencio. Su rostro se fue tornando pálido. En un momento, dejó caer su bolígrafo. ¿Todo esto es real? Jonás lo registró todo. Sabía que iba a morir. Y quería asegurarse de que alguien lo escuchara. Urrutia asintió lentamente. Vamos a actuar. Pero entiendes que esto no se quedará solo dentro del hospital. Lo sé. Por eso hice una copia. ¿Dónde? No puedo decírtelo. La noticia no tardó en expandirse como fuego sobre pólvora. Pero no fue Almudena quien la soltó al mundo. No aún. Quería ver qué tan profundo llegaban los tentáculos de esa red. Quería saber cuántos mirarían hacia otro lado por miedo o por conveniencia. Entonces reapareció Félix. Estaba en la cafetería del hospital, rodeado de sus compañeros de prácticas, contando alguna historia como si nada. Almudena entró. No lo saludó. Solo lo miró. Tenemos que hablar, dijo él al verla. ¿Ahora sí quieres hablar? Estás confundida. Estás dejando que el dolor te nuble el juicio. Vi la grabación, Félix. Tu sonrisa. Tu teatro. Fingiste. Él mantuvo su compostura como buen actor. ¿Y tú crees que una sonrisa lo explica todo? ¿Sabes lo que es estar en shock? ¿Y falsificar notas?
¿Manipular a mamá para desacreditarme ante los comités? ¿Eso también fue shock? Félix endureció el rostro. Cuidado con lo que dices. Tengo pruebas. Más de las que imaginas. Y ya no tengo intención de proteger a nadie. Ella se giró para irse. Pero él lanzó una frase que buscaba herirla. Si haces esto público, te van a destruir. ¿Estás dispuesta a arrastrarte con nosotros? Yo ya estuve en el fondo. Tú no sabes lo que es caer. Y se marchó. Esa noche recibió una llamada. Era Urrutia. Gutiérrez, tienes que venir. Ahora. No hables con nadie. Trae el portátil. Corrió al hospital. Subió directamente al despacho del director. El rostro de Urrutia era un cuadro de tensión. Interceptaron el correo que envié al ministerio. Borraron el archivo. No dejó rastro. ¿Cómo es posible? ¿Hay alguien más, alguien arriba? Esto no es solo tu madre. Hay otra fuerza encubriendo todo. Almudena se dejó caer en la silla. ¿Y si mi madre ya lo sabía? ¿El diario? ¿El portátil? ¿Y si dejó que Jonás se destruyera para asegurar su control sobre Félix? ¿Estás diciendo que lo provocó? Estoy diciendo que quizás nunca quiso tener 3 hijos. En ese instante la luz parpadeó y se fue. Todo el edificio quedó sumido en oscuridad. Esto no es normal, dijo Urrutia mirando por el pasillo. El generador debía encenderse. Iba a salir, pero su celular vibró. Leyó la pantalla. Se quedó helado. Se la mostró a Almudena. Si no entregan el portátil en 20 minutos, no solo se va la luz. Se va ella. Adjuntaron una fotografía. Era Almudena saliendo de casa esa misma mañana. Tomada desde un coche. Nunca pensó que temería por su propia vida. Por la de Jonás, sí. Desde niño había presentido que el mundo sería cruel con él. Pero ahora, era su rostro el que estaba en la mira. Urrutia cerró la puerta, echó el pestillo. No puedes salir de aquí. Nadie puede verte. No sabemos quién está detrás. ¿Y el generador? Si lo desconectaron desde el panel central, no volverá hasta dentro de 20 minutos. Esto fue planeado. Quieren aislarte. No respondí. El portátil seguía encendido. En la pantalla, el rostro de Jonás, congelado en una grabación. Su voz sonaba suave, cansada. Si estás viendo esto es porque todo falló. Pero al menos alguien sabrá que intenté. No pude escucharlo más. Solo miraba sus ojos apagados. ¿Tienes más copias? Preguntó Urrutia. Sí, pero no aquí. Ya tengo a alguien trabajando en eso. Mentí. No tenía a nadie. Pero necesitaba parecer fuerte. Proteger lo poco que quedaba. El celular vibró de nuevo. Un video. Lo abrí. Una imagen granulada, nocturna. Alguien caminaba por el jardín de la casa de mis padres, iluminando con una linterna. Se detenía frente a la ventana de Jonás. Luego se giraba hacia la cámara y sonreía. Félix. Con esa sonrisa falsa. Con ese rostro impecable. La linterna brillando en sus pupilas. ¿Qué está haciendo? Está mandando un mensaje. Está diciendo que lo controla todo. ¿Y si lo hace? No lo hace. Pero cree que sí. Cerré el portátil. Lo guardé en la mochila. Me puse de pie. ¿A dónde vas? A casa de mis padres. Estás loca. Te están esperando. Lo sé. Entonces no puedes ir. Félix me quiere sola. Me quiere asustada. Pero no sabe que ya no le tengo miedo. Que lo conozco demasiado bien. Que leí cada palabra de lo que Jonás escribió. Que ahora yo también sé jugar. Llegué a la casa. Solo una luz encendida. La de la cocina. El resto estaba envuelto en sombras. La puerta entreabierta. No toqué. Entré.
El silencio era total. El silencio en la casa era total, pero no era de esos silencios acogedores. Era el mismo vacío helado que Almudena había sentido durante toda su infancia. Una ausencia de afecto que se pegaba a las paredes como una humedad invisible, impregnándolo todo. Entró a la cocina. Allí, sentada con las manos temblorosas rodeando una taza de café ya frío, estaba su madre. «Sabía que ibas a venir», dijo sin levantar la vista. «¿Dónde está Félix? ¿Por qué sigues con esto? Estás dañando a todos. A ti misma. A nosotros». Almudena la miró con una mezcla de rabia y compasión. «Tú dañaste a Jonás. Lo abandonaste». La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero Almudena no supo si era por insomnio o por rabia contenida. «Jonás no era fuerte», murmuró. «No era como tú. Ni como Félix. Era difícil, era mi hijo, sí. Pero no sabes lo que es criar a alguien que te mira como si te odiara cada día. Félix también te odió. Solo que tú le creíste. Porque supo cómo disfrazarlo de obediencia». Su madre no respondió. Solo se quedó mirándola como si ya no tuviera nada que decir. Como si el peso de los años y de las elecciones equivocadas hubiera comenzado por fin a desmoronarla. Entonces, un ruido seco se escuchó en el piso de arriba. Rápido. Preciso. Almudena no dudó, subió de inmediato. La puerta de la habitación de Jonás estaba abierta. Adentro de pie estaba Félix. Sostenía un sobre en la mano. Estaba hurgando en el escritorio de su hermano. «¿Qué buscas?», preguntó Almudena con voz cortante. «Algo que ya no necesitas», dijo él girándose lentamente. «Pero me alegra que hayas venido. Hace tiempo que no hablamos. ¿Tú mandaste las amenazas? ¿Las fotos? ¿El mensaje desde el jardín?». Félix sonrió. La misma sonrisa de siempre. Serena, letal. «¿Por qué lo haría?». «Porque estás perdiendo el control. Porque mamá ya no puede protegerte. Porque la verdad te está alcanzando». «¿Verdad? ¿Cuál?», respondió él, dando un paso hacia ella. «¿La tuya? ¿La de Jonás? ¿O la mía?». «Porque la de Jonás no importa. Él ya no está para defenderla. Yo sí». «No necesito que me crean», susurró Almudena, avanzando hasta quedar a centímetros de su rostro. «Solo necesito que caigas». Sacó el celular. La grabación estaba activa. Por primera vez, Félix empalideció. La seguridad en su rostro se evaporó. Su voz bajó un tono. «Eso no va a llegar lejos. Ya llegó. Al colegio de médicos. A la prensa. Y muy pronto al mundo entero. ¿No tienes pruebas? Yo tengo a Lucas. A Lucía. A los archivos. Y ahora a ti». Félix retrocedió. Su voz temblaba. «¿Qué quieres?». «Quiero que confieses. Que te destruyas con tus propias palabras. Que sientas lo que sintió Jonás. Que por primera vez no puedas sonreír. Entonces prepárate para el infierno». Justo entonces, el celular de Almudena vibró. Un mensaje. Número desconocido. «Lo siento, Almudena. Tu madre acaba de ingresar en urgencias. Colapsó en la cocina. Parece que tomó algo». El mundo se volvió borroso. Las paredes giraban. Salió corriendo. Atravesó calles sin ver los semáforos. Cada paso era una pesadilla hecha real. La imagen de su madre desplomada, los labios azulados, la espuma en la comisura, no se le salía de la mente. En urgencias, el caos era total. «Teresa Rivas Gutiérrez», dijo sin aliento. «Es mi madre. Está en reanimación. No puede pasar». Ni siquiera la miraron. No había tiempo. No había espacio. Gente entrando, saliendo, gritando. Buscó con la mirada y lo vio. Urrutia. Más pálido que nunca.
Hablaba con un interno. Almudena corrió hacia él. Urrutia. Dicen que fue voluntario. Una mezcla peligrosa de ansiolíticos y antidepresivos. La encontraron inconsciente. Estuve con ella, discutimos. Luego fui a la habitación de Jonás. Félix estaba allí. Después no lo vi más. Solo sé que... Esto va a explotar, interrumpió él. El ministerio recibió una denuncia anónima. Incluye todo. Archivos. Videos. Incluso la confesión de Félix. Almudena se congeló. Yo no lo envié. Entonces alguien más lo hizo. Alguien de tu lado o alguien que ya no podía soportar más. Se sentó. De golpe. Como si su cuerpo ya no soportara el peso. El cansancio, la verdad, la rabia. Su madre estaba viva. Eso decían. Pero ya no era directora. Había sido apartada. Las noticias volaban. Ya hablaban de negligencia médica, de corrupción interna. No se mencionaban nombres, pero todos sabían de quién se trataba. El celular sonó. Félix. ¿Qué quieres? ¿Estás feliz? Mamá está intubada. ¿Lo sabías? No es mi culpa. Ni tuya. Es de ella. De todo lo que permitió. De lo que encubrió. ¿La mataste? Se mató sola. Como Jonás. Solo que esta vez usó pastillas. Silencio. Voy a contarlo todo, dijo al fin. Pero con mis propias palabras. A mi manera. Quiero hacerlo público. Yo mismo. ¿Por qué ahora? Porque vi a mamá en esa cama y entendí que nada valió la pena. Nada. Ni la beca. Ni el prestigio. Ni las mentiras. Almudena no dijo nada. No por compasión. Sino por sorpresa. ¿Dónde estás? En la capilla. Colgó y fue. Lo encontró solo. En la última fila. La capilla estaba vacía. Las velas temblaban como si presintieran que algo estaba por romperse. ¿Lo vas a hacer? Sí, respondió sin mirarla. Pero no por ti. Ni por Jonás. Lo hago por mí. Porque odio esa sonrisa mía, tanto como tú la odias. Por primera vez, Almudena vio a Félix sin la máscara. Vulnerable. Humano. Si vas a hacerlo, hazlo completo. Todo. Lo haré. Incluso lo de la beca. Incluso el accidente. Se sentó a su lado. Si haces esto, te vas a destruir. Y tú te vas a liberar. El silencio se instaló entre ellos. Un silencio necesario. Pero antes, hay algo que tienes que saber. Algo que Jonás no escribió en su diario. Algo que solo yo sé. Almudena lo miró. El accidente no fue una pelea. Fue un plan. Jonás quería desaparecer. Fingir su muerte. Irse. Empezar de cero. Solo necesitaba que pareciera real. ¿Qué estás diciendo? Que él mismo cortó los frenos del coche. No para morir. Para simular un accidente. Pero perdió el control. Y me culpó a mí. Y yo dejé que lo hicieran pedazos. Almudena se levantó. No podía respirar. ¿Tú sabías esto? ¿Todo este tiempo? Sí. ¿Y por qué lo dices ahora? Porque aunque él quisiera desaparecer, yo lo dejé morir. Y eso me persigue. Estaba por golpearlo. Por gritarle. Pero su celular sonó. Es papá, dijo Félix. Mamá despertó. ¿Y? Lo primero que preguntó fue, ¿Jonás está bien? Almudena giró bruscamente. ¿Qué? Como si no recordara, como si para ella Jonás aún estuviera vivo. ¿Estás diciendo que? No lo sé. Pero parece que ha perdido la memoria. La sala de reanimación olía a vinagre y cloro. Los monitores parpadeaban lentamente. Al entrar, Almudena apartó la cortina. Y allí estaba.
Su madre, sentada, pálida, encorvada, con los ojos entrecerrados. No era la directora. No era la mujer que dio la espalda a su hijo mientras sangraba. Era una sombra de lo que fue. ¿Almudena? Sí, mamá. Soy yo. ¿Dónde está Jonás? Las palabras no salían. Se atoraban como espinas. No podía mentirle. Pero tampoco podía decirle la verdad. Jonás no está, dije con la voz quebrada. Se fue, mamá. Me acerqué con cuidado. Su rostro se contrajo, los músculos se tensaron, sus pupilas se dilataron como si de pronto no comprendiera el idioma que hablaba. No, no puede ser. Acaba de venir. Me dijo que no me preocupara por Félix, que todo iba a estar bien. Llevaba esa chaqueta azul, la que su padre le regaló cuando cumplió 15. Me senté a su lado, tomándola de la mano. Eso fue hace años, mamá. Jonás murió hace días. Aquí, en este hospital. Mientras tú estabas con Félix. Y en ese momento, algo que nunca había visto ocurrió. Mi madre rompió en llanto. Pero no eran lágrimas contenidas, de esas que escapan en funerales por protocolo o en cenas familiares llenas de tensión. Esta vez fue distinto. Lloró como si se rompiera desde dentro. Como si toda la estructura que había construido durante años se desmoronara de golpe, dejando al descubierto algo crudo, humano y quebrado. Se cubrió el rostro con ambas manos, su espalda se encorvó como si cargara una culpa que no podía sostener. Yo solo quería que él entendiera que debía ser fuerte, que no podía rendirse. Lo mataste con tu silencio, dije sin titubear. Ella no levantó la vista. Su voz fue un susurro derrotado. Creí que aún tenía tiempo, que cuando Félix se recuperara podría hablar con él, pedirle perdón, explicarle. Ya no tienes ese lujo. Hubo una pausa y luego preguntó casi sin aire. ¿Y Félix? ¿Qué va a hacer? Confesar. Hoy. Va a contar toda la verdad. Que manipuló a papá. Que mintió sobre la beca. Que fingió estar inconsciente. Todo. Mi madre levantó la mirada con pavor. No, no puede hacer eso. Se destruirá. Destruirá todo lo que hemos construido. ¿Lo que tú construiste? ¿Encubrir negligencias? ¿Educar hijos para que se destruyeran entre sí? No entiendes. Claro que entiendo. Interrumpí con el dolor apretándome el pecho. Lo moldeaste con tus favoritismos, con tus silencios, con cada comparación hiriente. Tú lo hiciste así. Ella volvió a agachar la cabeza. Ya no quedaba defensa posible. Entonces, ¿qué queda para mí? La verdad. Aunque duela. Aunque te arrastre. Porque solo la verdad te puede devolver la humanidad. Fue entonces cuando entró Urrutia. Su expresión era una mezcla de urgencia y gravedad. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. Acaba de llegar una notificación del juzgado. Félix ha solicitado protección legal. Afirma que teme por su vida si confiesa públicamente. ¿Qué? ¿Protección? Y eso no es todo, continuó. Ha modificado su declaración. Dice que lo presionaste. Que lo manipulaste. Que lo amenazaste con difundir material alterado. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. Está mintiendo. Lo tengo grabado. Sí, pero si logran desacreditarte primero, ese video pierde todo valor legal. Almudena, es una jugada sucia. Muy sucia. El fuego en mi pecho se convirtió en furia. ¡Cobarde! Me giré y salí corriendo. Mi madre me gritó algo detrás, pero ya no escuchaba. Solo quería encontrarlo. Y lo encontré. En el ala administrativa. Salía de una sala de entrevistas, acompañado de un abogado. Su porte era impecable. Sereno. La sonrisa intacta. ¿Qué haces? Le grité. ¿Qué estás haciendo, Félix? Me protejo, respondió sin alterarse.
¿De qué? ¿De la verdad? ¿De mí? De ti, dijo con calma. Estás repitiendo lo que decías odiar. Manipulas, amenazas, grabas en secreto. Esto ya no es justicia, es obsesión. Me acerqué a él, el rostro encendido de rabia. Jonás confiaba en ti. A pesar de todo, te dejó sus cosas. Pensaba que aún quedaba algo bueno en ti. Él tampoco era un santo, Almudena. Y tú eres un demonio. Y pronto todos lo van a ver. Por un momento sus ojos titubearon. Pero luego se giró y se fue como si nada. Como si no acabara de clavar otra vez el cuchillo en el corazón de su propia sangre. Esa noche, decidí hacer lo que jamás pensé. Si Félix quería jugar sucio, yo iba a jugar limpio pero con precisión quirúrgica. Fui a la habitación de Jonás, encendí su portátil, accedí al archivo cifrado y activé el protocolo de emergencia que él había diseñado. Una liberación masiva de todo el contenido a periodistas, foros médicos, asociaciones de víctimas y defensores de derechos. Con un solo clic, su historia dejó de ser solo mía. 30 minutos después, el mundo estaba temblando. Mi móvil vibraba sin parar. Llamadas, notificaciones, correos. Medios pidiendo entrevistas. Doctores dimitiendo. La Clínica Universitaria de Valladolid se convertía en el epicentro de un escándalo nacional. Pero entonces, la alerta más inesperada. El cuerpo de Jonás Gutiérrez ha sido exhumado sin autorización. El cadáver no está en el depósito judicial. Se ha iniciado una investigación urgente. El aire se evaporó. Mi pecho colapsó. Corrí fuera de casa. Apenas podía respirar. Minutos después, estaba frente al depósito judicial. Era de madrugada, pero las luces estaban encendidas. Patrullas. Forenses. Tensión en cada esquina. Un médico forense me interceptó. No puedes entrar, Almudena. ¿Dónde está mi hermano? No lo sabemos. ¿Cómo que no lo saben? 3 hombres entraron esta madrugada. Usaron credenciales falsas, una orden judicial apócrifa. Nadie sospechó. Una de las enfermeras estaba sola, pensó que era real. Me tapé la boca. No podía creerlo. ¿Y las cámaras? Vamos a revisar. Entramos en la sala de vigilancia. Avanzamos al tramo correspondiente, pero algo estaba mal. Una franja completa de la grabación, entre la 1:11 y las 2:47, había sido borrada. La imagen saltaba. Se congelaba. Luego regresaba como si nada. Esto fue planeado, murmuré. ¿Por alguien con acceso a la red interna, o con acceso a alguien que sí lo tiene? Urrutia llegó minutos después, con el rostro exhausto. Ya me han llamado desde Madrid, dijo. Quieren que todo esto se mantenga en silencio hasta que verifiquemos los hechos. ¿Y cómo se borra un cadáver? ¿Cómo lo desaparecen? ¿Hay alguien más que supiera del archivo de Jonás? Me preguntó. ¿Alguien fuera de nosotros? Guardé silencio. ¿Félix? No le di acceso. Pero si sabía que existía, pudo haberlo buscado. Urrutia se cruzó de brazos. ¿Y si no fue por el archivo? ¿Y si se llevaron el cuerpo por otra razón? ¿Qué quieres decir? ¿Y si quieren usarlo como prueba, o destruirlo por completo para evitar que lo analicen? Sentí un escalofrío. ¿Análisis? ¿De qué? Urrutia bajó la voz. Se acercó. Hay algo que nunca te dije. El informe forense preliminar de Jonás no coincidía con la versión oficial. Las lesiones sí eran compatibles con un accidente, pero también había marcas. En las muñecas. Como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza antes del impacto. ¿Estás diciendo que no fue un accidente? Estoy diciendo que alguien pudo haber desviado el coche. O empujado a Jonás. Y eso se borró del informe final. Fue corregido. ¿Quién firmó ese informe? Silencio. ¿Quién? Tu madre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies.
Volví al hospital. Ella estaba en la unidad de cuidados. Había recuperado la conciencia parcialmente. Entré sola. La encontré encogida. Ya no era la directora. Era una mujer vencida. Susurraba cosas sin sentido. Palabras sin forma. Hasta que algo emergió con claridad. No quería hacerlo, solo silenciarlo. Me acerqué. ¿Qué dijiste? Él sabía todo. Y tú no debías saberlo. ¿Tú lo entregaste? Yo no. Comenzó a atragantarse. Se retorció como si las sombras dentro de ella quisieran salir todas de golpe. Estaba perdido, susurró mi madre con voz apenas audible. Solo lo saqué del camino. ¿Qué hiciste con su cuerpo? Pero no hubo respuesta. Su mirada se nubló de nuevo. La sedación la arrastró otra vez al letargo, sumergiéndola en ese limbo entre la conciencia y el olvido. Salí de la habitación tambaleando. Tenía el estómago encogido, como si todo mi cuerpo supiera una verdad más brutal de lo que mi mente podía procesar. Ya no era solo Félix. Mamá había ido mucho más lejos. ¿Y papá? ¿Dónde había estado él mientras todo esto se desmoronaba? Lo busqué por todo el hospital. Lo encontré en la sala de juntas, rodeado de abogados. Uno de ellos me interceptó. Lo sentimos, no puede pasar. Soy su hija. Está en una reunión delicada. Es por el video. Me quedé en el pasillo. Esperé. Minutos eternos. Finalmente, la puerta se abrió y él salió. Me miró como si no me reconociera. Papá, no empieces. ¿Sabías lo del cuerpo? Claro que no. ¿Y lo del informe manipulado? No contestó. ¿Y lo de mamá? Teresa nunca estuvo bien, soltó con frialdad. Tú tampoco. Esa frase me golpeó como un puñetazo. Estás tan empeñada en limpiar el nombre de tu hermano, que no ves el caos que estás provocando. ¿Y tú qué hiciste, papá? Sobreviví. Como todos. No. Tú callaste. Dejaste que mamá lo devorara. Dejaste que Félix se convirtiera en lo que es. Y ahora te escondes detrás de un despacho. No respondió. Solo se fue. Esa noche, un mensaje sin remitente llegó a mi teléfono. Unas pocas palabras. Te espero donde todo comenzó. Trae lo que queda del archivo. Había una foto adjunta. El mirador. Aquel acantilado donde ocurrió el accidente. Y al fondo, una silueta de espaldas con una chaqueta azul. La misma que llevaba Jonás el día que murió. Conduje hasta allí. El viento soplaba como cuchillas. Las nubes bajaban pesadas, grises. Las farolas apenas iluminaban el camino. El lugar estaba desierto. O eso parecía. Cada paso que daba hacia el borde del acantilado era una mezcla de ansiedad, miedo y una extraña calma. Una certeza callada de que nada volvería a ser igual después de esa noche. Y allí estaba. La figura de espaldas. Chaqueta azul. Postura familiar. Por un instante mi corazón gritó. Jonás. La figura se giró. Era Félix. Pero por un segundo, lo juro, su rostro tenía algo. Esa mirada. Ese vacío. Esa tristeza. Durante un instante, fue como si estuviera frente a Jonás otra vez. ¿Qué haces aquí? Terminarlo, dijo. Terminar todo. ¿Fuiste tú quien sacó el cuerpo? Asintió. ¿Por qué? Porque no quería que lo profanaran más. Ya hicimos suficiente. Lo enterramos en vida. Luego lo olvidamos. Merece descansar de verdad. ¿Dónde está? Lo devolví al mar. Al lugar donde todo terminó. Donde todo comenzó. Lo liberé. Quise gritar. Quise correr hacia él y gritarle, empujarlo. Pero no lo hice. Había algo en su voz, en su presencia, que me decía que no quedaba nada más por romper. Ni en él. Ni en mí.
¿Por qué me hiciste venir? Porque tú fuiste la única que vio a Jonás. La única que se quedó cuando todos huían. Y porque quiero que seas tú quien cuente la historia. No yo. ¿Contar qué? Félix sacó una grabadora del bolsillo interior. La encendió. Su voz sonó limpia. Firme. Sin temblores. Mi nombre es Félix Gutiérrez. Soy el hermano menor de Jonás Gutiérrez. Confieso haber manipulado informes, fingido lesiones, falsificado documentos académicos y clínicos. Hice que mi madre priorizara mi atención sabiendo que él estaba muriendo. Y lo permití. Permití su muerte. Y me beneficié de ella. Esta es mi confesión. No busco perdón. Solo dejar constancia. Apagó la grabadora. Me la entregó. Es tuya. Haz lo que creas justo. ¿Y tú? Voy a entregarme. Esta vez de verdad. Sin escape. Me giré para irme. Pero me detuve. ¿Por qué ahora? Porque mamá ya no recuerda. Papá ya no pelea. Y yo ya no soy nadie. Jonás era mejor que todos nosotros. Y ahora tú también lo eres. No respondí. No hacía falta. Volví al coche. Coloqué la grabadora en el asiento del copiloto. Miré hacia el mar. Por última vez. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Félix se entregó voluntariamente. Su grabación se convirtió en prueba clave. Fue condenado a 5 años por falsificación, encubrimiento y obstrucción. Hoy cumple condena en un centro de reinserción en Segovia. Rechaza visitas. Ni siquiera las mías. Mi madre fue declarada parcialmente incapaz. Su deterioro cognitivo se aceleró y quedó fuera del proceso penal. Pero no del juicio social. El colegio médico la inhabilitó. Vive sola en una residencia privada en Salamanca. A veces pregunta por Jonás. Nadie le dice la verdad. Solo asienten. Mi padre renunció a todo. Se retiró. Se mudó al norte. Nunca más lo vi. Me envió una carta. Nunca la abrí. Lucas y Lucía, los únicos valientes, testificaron en el juicio. Hoy trabajan juntos en un pequeño centro de salud rural. A veces me escriben. Te debemos más de lo que podríamos pagarte. Yo publiqué todo. No por venganza, sino para cerrar el círculo. Para que Jonás fuera recordado como lo que fue, alguien real. No un número. No un archivo perdido en el sistema. Fundé una organización con su nombre. Brindamos apoyo psicológico y legal a víctimas de negligencia médica y familiar. Y en cada evento, en cada taller, en cada charla, cuento su historia. A veces sueño con él. Con su risa. Con su forma de decir mi nombre como si no existiera nadie más. A veces le hablo. Aunque sé que no me escucha, me siento menos sola. La última vez que fui al mirador llevé flores. Las dejé caer al mar. Y le dije, ya puedes descansar, Jonás. Ya saben quién eras. Y si hay algo que esta historia me enseñó, es que a veces la verdad no salva, pero libera. Libera a los que quedan, a los que aún respiran bajo el peso del silencio, de la culpa, del abandono. Libera a los invisibles, a los que nadie quiso escuchar, a los que murieron en vida antes de morir de verdad. Hoy no sé si Jonás me escucha. No sé si existe un lugar donde las almas heridas descansan. Pero si existe, espero que allá sepa que no lo olvidé. Que su voz, aunque callada, se convirtió en eco. En justicia. En memoria. Y tú que escuchaste hasta aquí, recuerda. No calles cuando veas algo injusto. No mires hacia otro lado cuando alguien te diga que está sufriendo. Porque a veces, lo que se necesita para destruir una vida, no es un golpe. Es solo el silencio. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ver a Jonás. Por favor, no lo olvides. Nadie más debería ser enterrado en vida.